Muy bien, vamos a empezar esta consulta que sería la última de este ciclo. Bien, bien. Entonces vamos a hacer un repaso de toda la literatura hasta que nos alcance el tiempo, ¿no? Porque obviamente en el tiempo que tenemos no podemos repasar todos los temas. Vamos a recordar principalmente los primeros, ¿no? Las primeras semanas que ya ha pasado un buen tiempo. De las últimas están más, digamos, al tanto, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de la literatura universal. Bien, entonces las primeras semanas en la pre, ¿no? Hemos recordado a los autores más importantes, ¿no? De la literatura universal desde el tiempo de los griegos hasta el siglo XX. Ahora, obviamente, no se ha recordado a todos los autores principales, sino a algunos que, digamos, la Universidad de San Marcos considera, ¿no? Digamos, primordiales en la historia de la literatura universal. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo muy didáctico. En primer lugar, ¿no? Los estudiosos, los críticos han dividido la literatura universal en 4 edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua no es todo lo que tiene que ver con la literatura, digamos, ¿no? Griega y romana. Bueno, ha habido, ¿no? Más culturas que han tenido literatura, ¿no? En el mundo antiguo. Esencialmente, ¿no? Es una literatura que se desarrolló antes de Cristo, sería, ¿no? Entonces es conocido como la Edad Antigua. También, ¿no? Se le conoce como el clasicismo a la Edad Antigua. Entonces, ¿no? El clasicismo o Edad Antigua es la literatura desarrollada por los griegos y los romanos. Pero para el examen solamente van a tomar en cuenta, ¿no? A 2 autores griegos que estamos viendo acá, Homero y Sófocles. Aristóteles, ¿no? Como ya les expliqué, fue la primera persona que estudia las obras literarias que él no conoció, leyó, escuchó, ¿no? En su tiempo. Aristóteles nos ha dejado un libro interesante, ¿no? Llamado La Poética. Entonces, Aristóteles habla, pues, ¿no? De la existencia de 3 géneros, ¿no? Literarios: épica, lírica y dramática. Entonces, a nivel de la lírica no preguntan, no se menciona ningún autor. O sea, para el examen no se toma en cuenta el género lírico en cuanto a los autores griegos. Entonces, no, Aristóteles empieza estudiando el género épico. Entonces, no, él dice que el más grande autor, ¿no? Épico fue Homero. Y lo llama, ¿no? Aedo. Homero fue el más grande aedo griego. La palabra aedo actualmente significaría poeta. En ese tiempo no existía la palabra poeta, ¿no? Se le decía aedo al creador. Así que Homero fue un aedo. Él nos ha dejado 2 grandes obras, ¿no?
la Ilíada y la Odisea. Ahora, estas dos obras que son, ¿no? Pertenecen al género épico y que se conocen como epopeyas, tienen un tema en común, ¿no? La guerra de Troya. Homero dice entonces que existió, ¿no? O sea, o habría existido una gran guerra entre los griegos y los troyanos, ¿no? A partir de este hecho de que París, que era un príncipe troyano, ¿no? ¿Quién habría raptado a Helena, que era una mujer griega, ¿no? Era una mujer casada, ¿no? Su esposo era Menelao, un rey. Entonces, a partir del rapto de Helena se produce esta guerra que habría durado 10 años y que en las obras de Homero está pues ahí como el fondo histórico, ¿no? Esta guerra que duró 10 años. Claramente se nota que la primera es la Ilíada, ¿no? Porque en la Ilíada se relata la guerra entre griegos y troyanos. Pero en la Ilíada no se cuenta pues toda la guerra que duró 10 años, ¿no? Porque sería demasiado extenso y serían ya varios tomos de libros, ¿no? Homero lo que ha hecho solamente ha tomado una parte de la historia. En la Ilíada se cuenta 51 días del último año de la guerra. Además, ¿no? Está centrado en un tema, ¿no? La cólera de Aquiles. En la Ilíada, el personaje principal es Aquiles, que es un semidios. Y es, ¿no? El guerrero más grande, ¿no? Del mundo griego. Ahora, claro, no tenía la ventaja de ser un semidios. Su mamá era una diosa, ¿no? La diosa Tetis. Y su padre fue un ser humano, un rey, ¿no? Llamado Peleo. Y por ello también a Aquiles también ¿no? Lo llaman a veces el Pélida. El otro gran personaje de la Ilíada es Héctor, que es el hermano mayor de París, ¿no? Entonces, Héctor es, ¿no? El máximo jefe guerrero que dirige, ¿no? A su ejército contra los griegos, ¿no? Entonces, la Ilíada está centrado en la furia, en la cólera de Aquiles. Y la obra va a terminar, pues, ¿no? Cuando finalmente Aquiles termina matando a Héctor, ¿no? En una gran batalla. Y entonces la muerte de Héctor significa que Troya también pronto va a morir, ¿no? Así que la Ilíada termina con los funerales de Héctor. En la Odisea claramente se nota que es como una continuación de la Ilíada, ¿no? O sea, algo así como una segunda parte, porque en la Odisea se cuenta las aventuras que vive Odiseo, también llamado, por los romanos lo llamaban Ulises, ¿no? O sea, en latín Ulises, en griego Odiseo. Entonces en la Odisea se cuenta, ¿no? El regreso de Odiseo desde Troya, ¿no? Donde pelearon 10 años, hacia su casa, una isla llamada Ítaca, donde él era el rey, ¿no? De Ítaca. Y entonces por eso el tema principal de la Odisea es, ¿no? El regreso de Odiseo, de la guerra a su patria. Ahora, obviamente, ¿no? El personaje principal es Odiseo, ¿no? Ahora, si comparamos las dos obras, lo interesante es que
Homero nos presenta dos tipos de grandes guerreros. Aquiles es un guerrero basado, ¿no?, en su fortaleza física. Será un tipo poderoso, ¿no?, físicamente. O sea, un tipo casi invencible, ¿no?, físicamente. En cambio, el otro héroe es Odiseo, ¿no?, que era humano, ¿no?, totalmente un ser humano. Y Odiseo es un guerrero que se basa en su inteligencia, o sea, en la astucia, ¿no?, en el ingenio, o sea, en la inteligencia. Y finalmente, ¿no?, en la Odisea nos enteramos que la guerra lo ganaron los griegos, y además Aquiles también había muerto ya, ¿no? ¿Y quién es el que hizo ganar finalmente la guerra a los griegos? Odiseo, con el famoso caballo de madera, ¿no? Entonces, Odiseo resulta siendo, ¿no?, mucho más gran guerrero, ¿no?, que Aquiles, porque Odiseo hizo ganar la guerra a su pueblo, ¿no?, o sea, a Grecia. Y entonces, ¿no?, en las aventuras que vive de regreso a su casa, también, ¿no?, va a lograr, digamos, triunfar, ¿no? Así que Odiseo va a regresar a su casa después de 20 años, ¿no? O sea, 10 años que estuvo allí perdido en los mares, más 10 años de la guerra, 20. Entonces, ¿no?, Odiseo vuelve a su casa después de 20 años, pero logra, ¿no?, su objetivo de volver a su casa para reencontrarse con su familia, ¿no?, su esposa, Penélope, su hijo, Telémaco, ¿no?, que es un joven, él lo dejó bebé, y también va a reencontrarse con su padre, ¿no?, que es un hombre anciano, ¿no? La Ilíada de la Odisea son dos obras monumentales, ¿no?, que hasta ahora sigue gustando a los lectores. También Aristóteles nos va a hablar del teatro, ¿no? O sea, los griegos inventaron también el teatro, ¿no? El teatro. Ahora, él dice, ¿no?, que el teatro tiene su origen en una fiesta a un dios, ¿no?, a Dionisio, ¿no? Y entonces Aristóteles dice que existían dos tipos de teatro, ¿no? Tragedia y comedia. La tragedia era un tipo de teatro, ¿no?, que presentaba, digamos, temas, diríamos, serios, ¿no?, de la vida del hombre, que tienen que ver entonces, ¿no?, con su destino, la vida, los conflictos, la muerte, ¿no? Y la otra, la comedia, tenía otro fin, ¿no? Era que el público se riera, pues, ¿no? Se divirtiera, porque básicamente presentaban, ¿no?, algunos sucesos en forma de caricatura, ¿no?, de sátira, de burla, ¿no? Entonces, las tragedias eran los que más impactaban al público, ¿no? Entonces, Aristóteles nos va a explicar de que Sófocles fue, ¿no?, el más grande, digamos, trágico, autor trágico. Y también dice, ¿no?, que él lo conoció, dice, personalmente a Sófocles, ¿no? Dice que fue su amigo, ¿no? O sea, fueron contemporáneos. Entonces, Aristóteles cuenta en su obra que él vio, ¿no?, la puesta de Edipo Rey. Y entonces dice, ¿no?, la obra más perfecta que él ha visto, dice que es Edipo Rey. Entonces, ¿no?, el protagonista de esta tragedia es
Edipo, ¿no? Que ya está mencionado en el título. Él era un rey, ¿no? El rey de Tebas. Ahora, lo más impactante, ¿no? De Edipo Rey es que en esta obra se comprueba, ¿no? Que Edipo ya había cumplido su destino. Así, ¿no? Implacablemente había cumplido su destino. Y entonces, lo más llamativo es que este hombre, pues, ¿no? Que sabe, ¿no? O sea, el oráculo le ha dicho, ¿no? Tú has venido a este mundo a matar a tu papá y a casarte con tu mamá. Y él obviamente no desea matar a su papá. O sea, un hijo no va a querer matar a su papá, ¿no? Y menos casarse con su mamá. Y entonces Edipo lo que hace, se escapa de su pueblo, ¿no? Abandona su pueblo. Edipo era el hijo de reyes, ¿no? De un rey, de una reina, ¿no? Y él se escapa, ¿no? Con la intención de que no se cumpla, ¿no? Su destino trágico. Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Edipo, escapándose de su destino trágico, lo que hace es más bien cumple paso a paso su destino. Entonces en la obra lo que sucede es que él simplemente descubre, ¿no? La verdad de que ya había cumplido su destino, o sea, ya había matado a su papá, obviamente no sin saber que era su padre, y se había casado con su mamá sin saber que era su mamá, ¿no? El asunto es que se había cumplido el destino. Entonces, ¿no? En estas obras, o en Edipo Rey, está la idea, ¿no? De que el destino se cumple, ¿no? Implacablemente. O sea, no se puede escapar del destino. Y entonces dice que esta obra, pues, ¿no? Finalmente impactaba al público, ¿no? La gente terminaba conmocionado, ¿no? Y es lo que llama Aristóteles la catarsis, ¿no? El fin de la tragedia es la catarsis. Ahora, surge la Edad Media, ¿no? La Edad Media que reemplaza la Edad Antigua. La Edad Media duró 1000 años, ¿no? Pero para el examen en San Marcos no piden a ningún autor universal, ¿no? En la Edad Media. Entonces nos pasamos a la Edad Moderna, que es del siglo XVI al siglo XVIII. Para lo más interesante, ¿no? Para que se acabara la Edad Media y surgiera la Edad Moderna, esencialmente, ¿no? Va a influir el invento del papel, de la imprenta, y entonces van a ser, o sea, aparece, ¿no? El libro. La invención del libro cambia, ¿no? A la humanidad. O sea, el invento del libro sería algo así como hoy en día, ¿no? El invento de Internet, ¿no? Porque a partir de que se inventó Internet, todo el mundo, ¿no? O sea, prácticamente casi toda la humanidad está conectado, ¿no? A Internet. Entonces ha cambiado la humanidad, ¿no? Y entonces en ese tiempo el libro cumplió ese mismo rol, ¿no? Que el Internet. La Edad Moderna tiene tres, ¿no? Tres periodos, ¿no? Renacimiento, Barroco, Ilustración. Y entonces para el examen acá nos piden a este genial escritor inglés, ¿no? Y nos piden haber leído Romeo y Julieta. El encanto del autor es que él vivió en los últimos años del Renacimiento y, digamos, ¿no? Hasta los primeros años del Barroco. Entonces es un autor, digamos, de transición o un autor intermedio, ¿no? Ahora, como ustedes saben, Romeo y Julieta es una tragedia, ¿no? Una tragedia amorosa. Los personajes principales están también indicados en el título, ¿no? Romeo, Romeo Montesco y Julieta Capuleto.
Ahora, es una historia italiana, ¿no? Dice que la historia de Romeo y Julieta ya existía desde la Edad Media. Era una historia italiana. Y entonces dice, ¿no? Cuando aparece el libro, comienza a circular ya, pues, ¿no? En un libro, el cuento de Romeo y Julieta, ¿no? Por toda Europa. Así que uno de estos textos habría llegado, pues, el autor, a las manos del autor, ¿no? Entonces, el autor inglés no inventó la historia de Romeo y Julieta, no, simplemente lo que va a hacer él, ese cuento italiano tan popular en Europa, él lo va a convertir en una tragedia amorosa, digamos, perfecta, ¿no? Y entonces de esa forma, Romeo y Julieta es una obra, ¿no? De teatro, una tragedia tan conocida en el mundo, ¿no? Prácticamente toda la gente, ¿no? del planeta Tierra conoce esta obra, ¿no? Aunque no lo haya leído, saben de qué trata y saben quiénes son Romeo y Julieta, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Es una obra popular a nivel del mundo. Ahora, es una historia interesante, ¿no? Es el amor perfecto que que viven dos jóvenes, ¿no? Romeo Montesco y Julieta Capuleto. La historia está ambientada, pues, en un pueblito italiano, ¿no? Porque la historia es originaria de Italia, ¿no? Este pueblito se llama Verona, ¿no? Verona, un pueblo italiano. Entonces acá lo que nos cuentan es que en este pueblito llamado Verona viven dos familias que se odian, ¿no? Los Montesco y los Capuleto. Y entonces en medio de ese odio surge el amor más puro, ¿no? Entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Estos jóvenes se conocen en una fiesta, ¿no? El domingo. Además es interesante saber, ¿no? Que Julieta es una adolescente, ¿no? Es una chica que tiene 13 años, que está, dice, ¿no? A un mes de cumplir 14, y Romeo es un joven que no se sabe exactamente cuántos años tiene, pero parece que tuviera, ¿no? 17, 18, ¿no? Es un poco mayor que Julieta. El asunto es que son jóvenes que pertenecen a familias que se odian, pero en esa fiesta se enamoran, ¿no? Y descubren que se aman, pues, ¿no? Así, diríamos, de forma perfecta, que el lunes se casan, ¿no? El lunes se casan Romeo y Julieta, obviamente en secreto, ¿no? Y luego el martes se van a separar para siempre, ¿no? Nunca más volverán a verse, ¿no? Y entonces la historia dura 5 días, ¿no? El día martes se separan, el día miércoles amanece muerta Julieta, ¿no? Y el día jueves Romeo va a ir al cementerio, ¿no? A ver si está muerta Julieta y de verdad no la encuentra ahí en su ataúd y Romeo se suicida, ¿no? Y Julieta reacciona ahí, ¿no? En el cementerio y entonces encuentra a Romeo muerto, así que ella diríamos que se muere por segunda vez, ¿no? Y digamos ahora sí de verdad. En la primera parte solamente era una muerte por un día, ¿no? Entonces el mensaje principal de esta obra es que el amor perfecto es breve. O sea, no, el amor perfecto dura poco tiempo. Así que según esta obra, el amor que dura eternamente, eso no existe, ¿no? Entonces, Romeo y Julieta viven el amor perfecto, diríamos prácticamente 2 días, ¿no? Esa es la idea que nos plantea el autor. Luego, la edad moderna se va a acabar, pues, ¿no? Surge la edad contemporánea, ¿no? La edad contemporánea, que corresponde, ¿no?
tres periodos, ¿no? Romanticismo, realismo y vanguardismo. El romanticismo y el realismo se desarrolló en el siglo XIX, como está indicado acá en la línea de tiempo, y el vanguardismo, ¿no? Se desarrolla durante el siglo XX. Entonces acá, en el romanticismo nos piden a un gran autor, ¿no? Este escritor genial alemán, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Él también fue un gran escritor, ¿no? Es el autor más grande de Alemania, ¿no? De todos los tiempos, Goethe. Para el examen nos piden haber leído Las cuitas del joven Werther, ¿no? Las cuitas del joven Werther. Es una novela de temática amorosa, ¿no? O sea, romántica amorosa, donde se cuentan las desventuras, ¿no? Las desventuras amorosas de Werther. Es el amor imposible, ¿no? Entonces acá lo que de forma resumida sería de la siguiente forma, ¿no? Werther es un joven nacido en la ciudad, ¿no? Dice que ha estudiado en la universidad, ¿no? La carrera de diplomacia, es un tipo muy preparado, ¿no? Culto, eh, además, ¿no? Físicamente dice que era pues un tipo muy simpático, ¿no? Pero tiene, ¿no? Algunas, malas experiencias, digamos, ¿no? Amorosas ahí en la ciudad, algunos conflictos, ¿no? Personales. Y entonces Huerta lo que hace es decidirse al campo, ¿no? A vivir por un tiempo, ¿no? O sea, especie de unas vacaciones, ¿no? Para recuperarse, digamos, ¿no? De los conflictos que tenía. Y entonces se va a un pueblito, alquila una vivienda, ¿no? Se contrata una pensión y ahí está dedicado, ¿no? A la vida de un romántico, ¿no? A la contemplación de la naturaleza, a la vida apacible, ¿no? Pero allí va a conocer, pues, ¿no? Digamos, a nuevos amigos y así un día lo invitan a una fiesta, ¿no? Entonces Werther va muy contento a la fiesta, ¿no? Es su primera fiesta ahí en el campo. Y en ese proceso de la fiesta conoce a una chica, ¿no? Llamada Carlota, que es una jovencita campesina, y Werther se queda apasionada, ¿no? Apasionado por ella. Se enamora así, furiosamente. Sin embargo, Carlota, desde el primer momento que conoce a Werther, le cuenta pues de que ella tiene un novio, ¿no? Tiene un prometido, ¿no? Y entonces lo más interesante de esta novela es que tiene forma de cartas, ¿no? Cuando uno lee el libro, parecen una serie de cartas, ¿no? Porque Werther le escribe cartas a su amigo Guillermo, donde le va contando su vida amorosa desgraciada, ¿no? Y así que Werther nos va a contar su sufrimiento, ¿no? Amoroso. Porque Carlota, digamos, nunca le va a corresponder, ¿no? Por más que él le ruega, le suplica, le llora, ¿no? Incluso, ¿no? Carlota va a terminar casándose, ¿no? Con su novio, ¿no? Y entonces finalmente Huerta se da cuenta, pues, ¿no? Que amar tanto, ¿no? A una mujer comprometida, casada, es ya, ¿no? Un afecto enfermizo, ¿no? Y entonces Huerta descubre que la única solución es suicidarse, ¿no? Y entonces prepara su suicidio, como todo romántico, ¿no? Escribe cartas para todo el mundo y escoge una fecha, ¿no? Apropiada, ¿no? Las vísperas de la Navidad.
Así que después de ir a buscar a Carlota por última vez y rogarle, ¿no? Para, para que lo aceptara él como su pareja, su novio, ¿no? Y Carlota le va a decir que no, por enésima vez. Así que Werther va a regresar a su casa, ¿no? A su cuarto. Y justo dice, ¿no? A la medianoche, mientras tocaban las campanas anunciando, ¿no? La llegada de la Navidad y la gente reventaba cohetes, ¿no? Werther se pega un balazo en la cabeza, ¿no? Y de ese modo se convierte, pues, digamos, en el primer héroe romántico, ¿no? Werther. O sea, en el mundo griego, los héroes, ¿no? Mueren en la batalla, ¿no? Como Aquiles. En cambio, en el mundo contemporáneo, los héroes no se matan por amor. El realismo fue un movimiento literario que va a reemplazar, ¿no? Al romanticismo, es su contrario, su antónimo, ¿no? Porque el realismo, como dice su nombre, busca, ¿no? Reflejar hechos de la realidad. Y entonces acá nos interesa recordar pues a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky ha escrito varias novelas y cuentos, ¿no? Pero su obra maestra, y que nos interesa para el examen, Crimen y Castigo. Dos palabras que resumen el contenido, ¿no? Acá el personaje principal es Rodion Raskolnikov. Es un joven estudiante, ¿no? Universitario. Dice, ¿no? Él ha nacido en un pueblo muy lejano, ¿no? De Rusia, pero que ha venido a la capital rusa, pues, a estudiar, ¿no? La universidad. Es un joven que ya está, ¿no? En casi la mitad de su carrera, estudia leyes, lo que hoy día se llamaría derecho, ¿no? Entonces dice, es un joven, ¿no? Provinciano, y su papá dice que ha muerto hace tiempo, ¿no? El papá ha muerto, entonces la persona que lo ayuda para que estudie es su mamá. Y también de vez en cuando le ayuda a su hermana mayor llamada Dunia. Pero si la novela empieza cuando Rodion Rakonikov dice, ¿no? Ya ha gastado, ¿no? El dinero que le manda la mamá. O sea, con ese dinero, pues él paga, ¿no? Su cuarto, su pensión, estudia, todo, ¿no? Y Rodion ya ha gastado todo porque ya está llegando fin de mes, ¿no? Y su mamá le va a mandar la plata, ¿no? O sea, la mamá le mandaba cada mes, ¿no? El dinero, seguramente por correo le mandaría, pues, ¿no? Así que Rodion Raskolnikov va a recoger la carta, ¿no? Al correo y donde también, ¿no? Ahí también recaba el dinero que le manda la mamá. Pero en esta ocasión dice, solamente encontró la carta, ¿no? O sea, el dinero no ha llegado. Y entonces Rodion Raskolnikov está muy preocupado, ¿no? Porque él no había guardado ni un céntimo. Y entonces, ¿no? Cuando lee la carta, las noticias son, diríamos, tristes para él. Lo primero que lee, ¿no? Es que su mamá le informa que tiene problemas económicos allá en su pueblo y que por eso no le manda la plata, ¿no? Y le dice que en unos días le va a mandar, ¿no? Y también en la carta lee una noticia que lo impacta, ¿no? Su mamá le cuenta a Rodión que su hermana mayor llamada Dunia ha aceptado casarse, ¿no? Con un hombre bastante mayor por dinero. O sea, la hermana no ama a este hombre, ¿no? Pero se va a casar con este hombre por su plata, con la idea, dice, ¿no? De ayudar pues a Rodión. Entonces Rodión Rakonikov se queda conmocionado con esa noticia de que su hermana se quiere sacrificar por él, ¿no? Se va a casar con un hombre a quien no ama por plata, ¿no? Para ayudarlo a él. Y Rodión dice, pues no, que no es justo, ¿no? Que por él su hermana se sacrifique, ¿no?
Y entonces ahí nos damos cuenta pues que Rodion Lakonikov es un joven, diríamos, no pobre, ¿no? Que depende de la mamá. Claro, pero un tipo inteligente, digamos, ¿no? Es un tipo que estudia pues en la universidad, ¿no? Además leyes. Y entonces en ese proceso, ¿no? De tener preocupaciones, conflictos, ¿no? Rodión va a empeñar un reloj que él guarda de su padre, ¿no? Entonces, ¿no? Él averiguando, pues descubre que a unas cuadras donde vive él hay una viejita, ¿no? Llamada Leona, una mujer que presta dinero a cambio de joyas. Así que lleva su reloj, lo empeña, ¿no? Y a Leona le da algunas monedas. Y entonces Rodión lo que descubre es que esta mujer cobra, ¿no? Intereses muy altos, ¿no? Por los préstamos que hace. O sea, claro, ¿no? Él ha dejado su reloj, ¿no? Pero le paga poco y luego, para que si quiere recuperar su reloj, tiene que pagar al doble. Entonces, ¿no? Para Rodión, pues esta mujer es una usurera, ¿no? Y entonces también este hecho lo trastorna y entonces él decide matar a esta mujer. Porque Rodion Rakonikov había leído, ¿no? En un curso anterior en la universidad, dice, ¿no? Había leído en algunos libros filosóficos donde se hablaba de la teoría del superhombre, ya la teoría del superhombre. ¿Qué significaba esta teoría, no? Bueno, en esta teoría se planteaba la idea, ¿no? De que la humanidad estaba dividida en tres grupos, ¿no? Los superhombres, los hombres y los bichos humanos. ¿Quiénes eran los superhombres? Eran los genios, los líderes, ¿no? Los inventores, ¿no? Los gobernantes, o sea, ¿no? Los grandes genios, ¿no? En todo, ¿no? En cualquier campo. Eran los superhombres. Y los hombres eran simplemente la humanidad, pues, ¿no? O sea, la gente común y corriente, ¿no? Y los bichos humanos eran aquellos humanos que le hacían daño a la humanidad. Y según esta teoría, los superhombres deberían eliminar a los bichos humanos para que la humanidad viva tranquila y feliz. Y entonces Rodion Rakonikov, él no siente que él es un superhombre, ¿no? Porque es estudiante universitario, porque estudia leyes. O sea, se cree, pues, ¿no? Un hombre especial, ¿no? Un líder. Y ha conocido a un bicho humano, ¿no? Que es Aliona, la prestamista, ¿no? Y entonces él decide llevar a cabo la teoría, ¿no? A la práctica. Así que Rodion Rakonikov decide matar a esta viejita, ¿no? Porque es un bicho humano. O sea, realmente no sería un humano, ¿no? Sino un bicho humano. Y entonces, ¿no? Planifica el crimen de esta mujer. Así que una tarde, ¿no? Va a ir a asesinarla con un hacha, ¿no? La mata a hachazos, pero el plan sale mal, ¿no? Cuando estaba ya saliendo para escaparse, porque aparentemente nadie lo ha visto, ¿no? Ingresar a la casa de esta mujer, Rodion Rakonikov se encuentra con la hermana menor de Aliona, ¿no? La hermana menor era una mujer buena gente, ¿no? Llamada Elisabetta. Dice que era diferente a la hermana, no era usurera, ¿no? Era una mujer que ayudaba mucho a la gente que necesitaba más, ¿no? Y además era muy, muy religiosa. O sea, era una mujer buena, digamos. Y entonces Rodion Rakonikov, al verse frente a frente con la hermana, y claro, ahí ¿no? Está tirada en el piso el cadáver, ¿no? De la anciana. Entonces Rodion sabe, pues, ¿no? Que el plan ha salido mal y la hermana lo va a denunciar, ¿no? O sea, la hermana sabe que él es el asesino. Así que Rodion no tiene otra salida que matar también a la hermana, ¿no? O sea, a Elisabetta. El asunto es que Rodion Rakonikov en pocos minutos mata cruelmente, ¿no? A hachazos a estas hermanas, ¿no? Diríamos a Leona, la usurera,
y Elisabetta la buena. Y entonces este crimen lo trastorna más todavía, ¿no? Que prácticamente Rodion Rakolnikov estaba como enloquecido, ¿no? Toda la gente que lo conocía sabía, ¿no? Que este hombre, este joven, se estaba volviendo loco, ¿no? Ahora, claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que lo trastorna realmente, ¿no? Es haber matado a Elisabetta. Dice que en el alma, ¿no? O sea, en la mente, ¿no? De Rodion Rakolnikov hay como dos, ¿no? Como dos criaturas, ¿no? Dos almas, ¿no? Está su alma de superhombre, que está contento, que celebra, ¿no? Que Rodion haya matado a una usurera. Pero dice, no, en su cuerpo también habitaba su alma cristiana, ¿no? Su alma caritativa, que le decía a Rodion, ¿y por qué has tenido que matar a Elisabetta, no? Era buena. Ella no tiene la culpa de tener pues una hermana, digamos, usurera. Entonces, ¿no? El gran problema que atormenta a Rodion Rakolnikov es haber matado a una mujer buena, ¿no? A Elisabetta. Ahora, claro, no tuvo otra salida, pues, ¿no? Que matarla para que no la denuncie, ¿no? En ese proceso, Rodion Rakolnikov va a conocer a una chica, ¿no? A una adolescente, Sonia, llamada de 15 años, de quien va a enamorarse y finalmente, ¿no? Esta chica también lo ama a Rodion y se da cuenta, ¿no? De que este joven, que es bueno, ¿no? Que le ayuda bastante a ella, que es bastante pobre. O sea, Rodion, a pesar de que es pobre, también ayuda a esta chica que es más pobre que él, ¿no? Y entonces finalmente la chica le va a decir, pues, ¿no? Que le confiese qué cosa, ¿no? Lo atormenta, ¿no? Sé ¿por qué está así, ¿no? Como loco. Y Rodion le va a confesar a Sonia, pues, ¿no? Que él ha matado, ¿no? A estas mujeres. Y claro, Sonia se queda impactada, ¿no? De saber de que su enamorado es un cruel asesino, ¿no? Pero es bueno con ella, ¿no? Entonces ella le va a decir, la única salvación es que aceptes tu culpa, ¿no? Y pagues, ¿no? Pagues tu culpa. Y ella le dice que lo va a seguir acompañando, ¿no? Que va a estar con él. Y Rodion entonces nos va a entregarse a la policía, ¿no? Y entonces la policía le va a decir, pues, ¿no? Que ya ellos sabían todo, ¿no? Que él era el asesino. O sea, la policía lo había investigado todo a Rodion, pero no lo detenían porque sabían que era buena gente, ¿no? O sea, diríamos que 90% era un buen ser humano y 10% era el mal, ¿no? Y al final en la obra nos dicen que finalmente a Rodion lo mandan a la Siberia, ¿no? Esa región la más fría, ¿no? De Rusia, donde hay una cárcel, ¿no? Entonces le mandan a Rodion ahí, ¿no? Por unos 7 años, ¿no? Y en la novela se ve que Sonia se va con él, ¿no? A la Siberia. O sea, parece que en ese tiempo te podías ir a la cárcel con tu familia, ¿no? Claro, ¿no? Tú estabas en la cárcel y tu familia vivía, digamos, ahí, ¿no? En el pueblo, ¿no? Cerca de la cárcel. Al final, en Crimen y Castigo está la idea, ¿no? De que el amor redime las faltas, ¿no? O sea, por amor Rodión se entrega, ¿no? Iba a pagar su culpa y Sonia está allí, ¿no? Acompañando a Rodión por amor. Entonces, en Crimen y Castigo pierde, ¿no? La idea del superhombre, ¿no? Gana más bien el alma cristiana, ¿no? O sea, el amor al prójimo, ¿no? A la pareja. Y por último, ¿no? En el siglo XX, la vanguardia que apareció en Francia, ¿no? Y se expande por todo el mundo, es un movimiento literario, artístico, que está inspirado inicialmente, ¿no? En la Revolución Industrial. La humanidad había progresado bastante, ¿no? Al empezar los primeros años del siglo XX, ¿no?
El hombre había inventado máquinas, ¿no? Aviones, barcos gigantescos, ¿no? Trenes, construía rascacielos, ¿no? Había inventado la luz eléctrica, ascensores, teléfonos, cine, ¿no? La radio. Entonces todo eso hace que la humanidad, ¿no? Cambie, pues, ¿no? Entonces también en el campo literario va a haber cambios. Entonces la vanguardia es esencialmente, ¿no? El empleo de técnicas narrativas, ¿no? De hacer nuevos experimentos en el campo literario. Pero había también al mismo tiempo pues una cosa paradójica, ¿no? Porque el hombre, así como inventa, ¿no? Máquinas increíbles, ¿no? Para tener una vida mejor o más fácil, ¿no? Porque se imaginan más antes, si tú querías viajar de un lugar a otro, era pues no, normalmente era a caballo, ¿no? Viajes a caballo o caminando, ¿no? O en carretas, ¿no? Jalado por caballos. Pero ahora han inventado autos, ¿no? Autos, barcos, aviones, trenes, ¿no? Que te hace más fácil la vida, ¿no? Pero lo paradójico es que también, ¿no? El hombre inventa también máquinas más perfectas e increíbles para matarse, ¿no? Entonces el ser humano es un ente paradójico, ¿no? Tiene por un lado cosas buenas, por otro lado tiene cosas malas, ¿no? Entonces también el hombre del siglo XX, ¿no? Ha inventado máquinas más perfectas para matarse, ¿no? Tanques de guerra, aviones de guerra, helicópteros de guerra, ¿no? Fusiles que matan más rápido, ¿no? Y de más lejos, ¿no? Han inventado la bomba atómica, ¿no es cierto? Para matarse. Entonces, los escritores están, ¿no? En un marco paradójico y conflictivo, ¿no? Por un lado está, ¿no? El gran avance tecnológico científico, que es una maravilla. Por otro lado está, ¿no? La matanza, ¿no? La muerte, el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y eso funciona hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Palestina, por ejemplo, es algo pues terrible, ¿no? Es terrible, triste, ¿no? O sea, cómo, ¿no? En pleno siglo XXI, un país, ¿no? Poderoso puede matar, ¿no? Tan cruelmente a un pueblo, ¿no? O sea, prácticamente los palestinos lo están desapareciendo, ¿no es cierto? Y todo el mundo lo mira, ¿no? O sea, los grandes países del mundo apoyan, ¿no? Esta masacre. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, apoya a Israel, le da plata y armas para que sigan matando a los palestinos. Entonces, uno se queda pensando, ¿no? Pero ¿cómo, no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Claro, ¿no? Los grandes estudiosos dicen, pues es por plata, ¿no? O sea, Estados Unidos le presta plata, así que Israel le debe plata, ¿no? Por años le va a deber plata, le vende armas, porque entonces las industrias armamentistas de Estados Unidos, ¿no? Ganan millones, ¿no? O sea, no interesa que desaparezcan un pueblo, ¿no? El asunto es que usen las armas para que paguen, pues, ¿no? O sea, las industrias armamentistas, ¿no? Se hacen más millonarios con la guerra. Entonces, una obra que representa es ese conflicto del hombre, ¿no? Es la Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Entonces, en esta obra, el personaje principal es Gregorio Samsa, ¿no? Este era un hombre, aparentemente un hombre de unos 30 años, o sea, no era todavía viejo, ¿no? Diríamos un joven que trabajaba de vendedor, vivía con su familia, ¿no? Toda la historia transcurre en una casa familiar interesante, ¿no? Gregorio vivía con su papá, que era jubilado, su mamá ama de casa y su hermana menor, que todavía estaba estudiando. Entonces, no, Gregorio Samsa era la persona que mantenía esta casa, ¿no? Pero una mañana despierta convertido en un insecto, ¿no?
convertido en un insecto. De ahí viene, ¿no? La metamorfosis. Y obviamente, ¿no? Que Gregorio se haya convertido en un insecto, aparentemente una cucaracha, ¿no? Va a trastocar, pues, ¿no? La vida familiar. Porque ahora lo primero que va a suceder, ¿no? ¿Qué hacer con Gregorio, ¿no? Que ahora es una cucaracha o aparentemente una cucaracha. Y claro, ¿no? Era un insecto del tamaño de un hombre, o sea, era un monstruo, ¿no? Que vive ahí en la casa, lo encierran en su cuarto, ¿no? Está prohibido que salga de su cuarto. Y claro, ¿no? Al principio no saben qué hacer con él, ¿no? O botarlo, matarlo, ¿no? Y ahora también otro problema es que la familia tiene que comenzar a trabajar, ¿no? Porque Gregorio era el que mantenía la casa, pues, y ahora Gregorio ya no trabaja porque es un insecto. Entonces, ¿no? Papá, mamá y hermana, ¿de qué van a vivir, no? Al final, ¿no? Y ahora vemos que estos tres salen a trabajar, ¿no? El papá, a pesar de que es un hombre mayor, no trabaja de vigilante, ¿no? La mamá ayuda en una casa, Grete comienza a ayudar a trabajar de vendedora y al final, ¿no? Estos tres que es una familia, ¿no? Deciden abrir una pensión, o sea, ¿no? Convierten a su casa pues en especie de un restaurante, ¿no? Que venden comida a la gente, ¿no? Y les va yendo bien. Pero el problema es que en la casa ya hay un monstruo, ¿no? Gregorio, ¿no? Y todo esto que estaba aparentemente bien, ¿no? Que les iba bien el negocio de vender comida, una noche se malogra, ¿no? Porque Gregorio sale de su cuarto, ¿no? Y se presenta en la sala que se había convertido en especie de un gran comedor y dice que estaba llenecito de gente, pues, ¿no? Que estaban cenando allí. O sea, era un éxito, ¿no? Comercial para la familia, cuando de pronto aparece el monstruo, ¿no? Y obviamente no toda la gente, pues, no va, digamos, ¿no? Reaccionar con miedo, ¿no? Con pánico, ¿no? Al ver la aparición de un monstruo. Claro, te imaginas, ¿no? Estás almorzando en la pollería y de pronto, ¿no? De la cocina viene una cucaracha del tamaño de un hombre, ¿no? ¿Qué haces, no? Toda la gente salió pues despavorido, ¿no? Huyeron, fracasa, ¿no? Y obviamente para esta familia, ¿no? El culpable es Gregorio, ¿no? Él es el culpable. Al pobre lo insultan, lo golpean, ¿no? Y así que esa noche Gregorio se da cuenta, pues, ¿no? De que él está solo, ¿no? La soledad y amanece muerto, ¿no? Entonces en esta obra se ve, ¿no? La deshumanización del hombre, ¿no? Contemporáneo. El tema de la deshumanización. Muy bien. De esta forma, entonces, hemos recordado literatura universal, ¿no? Que fue de las primeras semanas que hicimos. Entonces, unos 5 minutos yo voy a tomar un poco de agua y vamos a volver con los ejercicios.
Muy bien, entonces vamos a ver los ejercicios, vamos a explicar los ejercicios. A ver, en la pregunta 1 tiene que ver con las figuras literarias, ¿no? Bueno, no olvidarse que fue Aristóteles la persona que por primera vez, ¿no? Desarrolla la idea, ¿no? De las figuras literarias. Él cuando comienza a investigar, a analizar, ¿no? A estudiar las obras literarias griegas, se da cuenta, ¿no? De que una obra literaria se diferencia de una obra de historia, principalmente, ¿no? Por el lenguaje. Aristóteles dice, ¿no? Que las obras literarias están compuestas con un lenguaje muy elaborado. Y estas elaboraciones él los va a llamar figuras literarias. Él menciona más de 40 figuras literarias, ¿no? En su libro llamado La Retórica. Claro, también lo menciona, ¿no? En su libro La Poética. Pero para el examen piden solamente saber 6, ¿no? Lo que está mencionado acá, metáfora, hipérbole, ¿no? Hipérbaton, símil, epíteto, ¿no? Anáfora. Y pues acá está la pregunta con fragmento, ¿no? La que se llama en San Marcos la pregunta DECO, que es una pregunta que busca ser, ¿no? Más objetivo, o sea, que no sea tan memorístico, ¿no? Y entonces nos han puesto un fragmento acá. Dice, llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Bueno, este es un fragmento, ¿no? Dice un cuarteto, ¿no? 4 líneas. Dice, en los versos citados del poema Letanías de la Tierra Muerta de Alfonsina Storni, se pueden apreciar repetidamente las figuras literarias. Bueno, está, ¿no? La clave es la de símil y metáfora. O sea, ¿qué es un símil, no? Es cuando se hacen comparaciones, ¿no? De forma explícita entre dos cosas, dos ideas, ¿no? Dos entes, dos conceptos, ¿no? Y se usa siempre, ¿no? Un conector de comparación. Esencialmente se usa el cómo, ¿no? El cómo. Entonces acá dice, ¿no? Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana. Entonces aquí estaría la comparación, ¿no? Esto sería la comparación. La raza humana se habrá secado como planta vana, o sea, como una planta, ¿no? Que se seca. Entonces ahí está el símil. Y luego, ¿no? Metáfora, ¿no? Una metáfora es también una comparación, pero tácita, ¿no? Sobreentendida. Entre dos entes, dos cosas, dos objetos, porque tienen algunas características en común. Y entonces acá la metáfora estaría en esta segunda parte, ¿no? Cuando dice, y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Entonces vean, al sol lo están comparando con el carbón, ¿no? Un carbón inútil. Y también, ¿no? Lo comparan con apagada tea. Tea es antorcha, ¿no? O sea, el sol sería una antorcha. Entonces en esta parte estaría ¿no? En esta parte estaría la metáfora. El viejo sol
lo comparan con una antorcha, ¿no? Entonces, es la D, ¿no? Porque primero está el símil, luego está la metáfora. Ahora, ¿por qué no es la A, no? Porque finalmente también dice metáfora y símil. Es por el orden, no están tomando en cuenta, ¿no? El orden. Porque acá dice, ¿no? Respectivamente, ¿no? Entonces se refiere al orden. O sea, primero símil, como, y luego metáfora, ¿no? El sol como una antorcha. Por eso la D. Y no puede ser la A porque está a la inversa. Y no es la B porque símil sí hay, ¿no? Pero hipérbole es exageración, ¿no? Acá no hay exageración, ¿no? Simplemente están diciendo que comparan al sol con una antorcha, con la tea. Y acá la C tampoco, ¿no? Porque hipérbole no hay, pues, ¿no? Metáfora sí. Y la E tampoco. Entonces, esta parte de los ejercicios de géneros es, diríamos, manejable, ¿no? Porque además son apenas 5 figuras. En la pregunta 2 es sobre la literatura antigua, ¿no? La literatura griega. Exactamente sobre la tragedia. La pregunta dice, ¿no? Con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la tragedia griega, marque la alternativa correcta. Se pone verdadero o falso, ¿no? Bueno, primero no olvidarse que Aristóteles dice que la tragedia tiene su origen en una fiesta, ¿no? Que los pueblos griegos le ofrecían al dios de la cosecha, Dionisio, también popularmente conocido como dios del vino, ¿no? Porque en todos estos pueblos griegos, que eran básicamente no pueblos de campesinos, ¿no? De agropecuario, ¿no? Que sembraban o cuidaban animales, ¿no? Criaban animales y sembraban. Entonces, ¿no? Ahora, a nivel de la cosecha, pues, ¿no? Después de cada cosecha, le hacían fiestas a Dionisio porque ellos tenían la idea, ¿no? De que gracias a este dios ha habido una buena producción. Y entonces era una forma de agradecerle a este dios, ¿no? Le hacían fiestas, ¿no? Y entonces en esas fiestas bailaban y cantaban, ¿no? Coros, ¿no? Coros de jóvenes. Y entonces dice, pues a partir de esto, de esta fiesta, va a surgir, ¿no? La tragedia, ¿no? Ahora, dice que durante muchos años eran un coro de jóvenes, ¿no? Que bailaban y cantaban. Eh, Eran puros varones en un principio, ¿no? Los jóvenes. Dice que estos jóvenes se disfrazaban con pieles de cabra, o sea, armaban su disfraz con pieles de cabra, ¿no? Ahora una pregunta sería, pues, ¿no? ¿Y por qué no preparaban sus disfraces con pieles de cabra? Porque en ese tiempo se tenía la idea de que las cabras eran animales de los dioses, no eran animales divinos. ¿Por qué motivos? Porque las cabras viven en las montañas, ¿no? Y los griegos tenían la idea de que los dioses viven en las montañas. Justamente, ¿no? La montaña más alta de Grecia se llama Olimpo, ¿no? O el Olimpo. Y entonces, ¿no? Ellos tenían la idea de que el dios Zeus, ¿no? El padre Dios vivía pues en el Olimpo, ¿no? En la montaña más alta. Y que desde ahí, ¿no? Cada vez que se molestaba por algún motivo, lanzaba rayos. O sea, los rayos y truenos que hasta ahora existen, ¿no? En ese tiempo se pensaba que era un dios que los lanzaba. Y entonces, ¿no? Las cabras viven en las montañas, así que eran supuestamente animales de los dioses, ¿no? Y por eso la explicación de que estos jóvenes preparaban sus disfraces con pieles de cabra y también por eso eran conocidos como los machos cabríos.
¿no? Porque eran varones disfrazados con pieles de cabra. Y justamente, ¿no? De esa imagen también va a aparecer el personaje, ¿no? El sátiro, ¿no? Que es una mezcla de hombre-cabra, ¿no? Y entonces dice, bueno, estos jóvenes bailaban disfrazados con piel de cabra, ¿no? Al dios Dionisio, cantaban, ¿no? Canciones para este dios, hasta que dice, en una ocasión, dice un señor, ¿no? En un pueblo griego le hizo un cambio, ¿no? Y ya no eran ya solamente el coro. Dice que este hombre llamado Tespis, dice al coro lo dividió en dos. Va a elegir a uno para que sea, ¿no? El especie de director, ¿no? Y lo va a llamar el corifeo. Deriva de coro, ¿no? Corifeo. Es el solista, el que canta solo, el líder, ¿no? Claro, seguramente sería, pues, ¿no? El joven que mejor cantaba y bailaba, ¿no? Se va a convertir en el corifeo, en el solista. Y el resto del coro va a ser llamado los coreutas. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Ahora, cuando cantan y bailan, ya no lo hacen como un solo grupo, ¿no? Sino que hay como dos, ¿no? Porque dice, ¿no? La canción lo empezaba a cantar el corifeo, y claro, se supone que bailando, ¿no? Y luego los coreutas le seguían, o sea, finalmente era un contrapunto, ¿no? Y era pues ya tenía forma de teatro, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que cantan y bailan y, ¿no? Hay un solista y un coro, ¿no? Entonces ya son cantos dialogados. Así que Aristóteles dice, pues ahí está el origen de la tragedia, ¿no? Y le saqué la pregunta uno, dice, ¿no? El coreuta era un solista que acompañaba al coro durante los cantos, ¿no? Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿no? Dice el coreuta, ¿no? El coreuta era un solista. Bueno, esto que parece verdadero es falso, ¿no? Hay que tener, el que era el solista era el corifeo. El corifeo era el solista. Y el coro, los integrantes del coro eran los coreutas, ¿no? Entonces es falso, ¿no? Hay que tener cuidado porque en el examen muchas veces colocan así, ¿no? Una palabrita que está ahí como una trampa, ¿no? Entonces a veces uno está como apurado. Claro, en el examen uno está preocupado por el tiempo, ¿no? Y lo lees así apurado pensando, y lo pones verdadero y no era verdadero, pues, ¿no? Es corifeo. Dos, el encargado de financiar la representación dramática era el corega. Eso es verdadero, ¿no? También dice, ¿no? Aparece la figura del corega. Eran, ¿no? Las personas que tenían dinero que financiaban la presentación de estas obras de teatro. Claro, costaba dinero, ¿no? Primero, ¿no? Se construyeron especie, ¿no? De locales de teatro al aire libre, ¿no? Seguramente el autor, ¿no? Y los actores, ¿no? Ensayaban, ¿no? Preparaban los disfraces y todo, ¿no? Para que la gente también, el público ingrese, ¿no? Habría pues personas, ¿no? Que controlan, que ordenan. Entonces, obviamente, no se requería de un gasto, ¿no? De una cantidad de dinero para que funcione. Y entonces dice Aristóteles, había algunas personas que tenían plata, ¿no? O sea, eran, diríamos, como los millonarios de ese tiempo, quienes financiaban, ¿no? La presentación de esas tragedias. Y eran conocidos como los coregas o el corega. Tres, los integrantes del coro se disfrazaban de machos cabríos. Eso es verdadero. Que además eso viene ya desde tiempos antiguos, ¿no? Que bailaban disfrazados con pieles de cabra, pues, ¿no? Y por eso eran machos cabríos. Y entonces el coro sigue usando esa costumbre, ¿no? Cuatro,
Los personajes femeninos en las obras estaban prohibidos. Bueno, acá también hay que tener cuidado, ¿no? Ya dice los personajes femeninos en las obras estaban prohibidos. Esto es falso, ¿no? O sea, en las tragedias griegas sí participan personajes femeninos. Lo que sí estaba prohibido era, ¿no? Las actrices. Ya en el mundo griego, en ese tiempo, las mujeres no podían actuar en estas obras. O sea, entonces no habían actrices, ¿no? Eso ya va a surgir ya más adelante, ¿no? Ya casi en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Los personajes femeninos eran representados también por hombres, ¿no? Claro, en estas obras se usaban máscaras, ¿no? Los actores usaban máscaras. Entonces, obviamente, ¿no? Si yo voy a disfrazarme de Edipo, ¿no? Me ponía pues, ¿no? un rostro, ¿no? Que se supone que era Edipo, ¿no? Y si yo iba a representar, ¿no? Digamos, a la esposa de Edipo, obviamente, ¿no? Esa máscara tenía que ser, ¿no? El rostro, la imagen de una mujer. Entonces, todo el público sabía, ¿no? Que eran hombres los que estaban ahí vestidos de mujer, pero lo normal, pues, ¿no? Así lo aceptaban, ¿no? No había ningún problema ahí. Era algo normal. Bueno, hasta ahora pasa, ¿no? Por ejemplo, hay algunas danzas, muchas veces, ¿no? En un grupo de danza, de repente, ¿no? El día de la presentación, falta alguien, ¿no? Falta una chica, por ejemplo, ¿no? O se enfermó, y entonces un chico, ¿no? Se disfraza de mujer y baila, ¿no? Normal, y nadie hace problemas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Claro, lo que no podían, estaba prohibido era que existieran actrices, ¿no? Pero sí había personajes femeninos. Claro, alguien podía preguntar, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué no podían participar las mujeres? Porque era un mundo machista, pues, ¿no? Un mundo machista. Y también, ¿no? Como era un teatro bastante rudimentario, ¿no? Se imagina, pues en ese tiempo no había micros, nada, ¿no? Entonces requería que los actores tuvieran una voz potente, ¿no? Porque para que escuche toda la gente, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que la clave la C, ¿no? En la 3 ya estamos en la edad moderna, ¿no? Claro, no nos van a preguntar de la Edad Media en literatura universal, ¿no? Porque no hay ningún autor que nos piden. Entonces dice la pregunta, ¿cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura de la Edad Moderna? Bien, Edad Moderna es, ¿no? Ya les dije que surge con el Renacimiento y uno de los hechos que va a hacer, ¿no? Que cambie la cultura, el conocimiento, es, ¿no? La invención del libro. Se difunde entonces, ¿no? Toda la cultura griega romana de hace 1000 años atrás, ¿no? Ahora en pleno siglo XV-XVI se difunde, ¿no? Gracias a que se ha inventado el libro. Acá la pregunta uno dice, ¿no? El hombre renacentista confía en la razón para alcanzar el conocimiento. Eso es verdadero. En la Edad Media se pensaba, ¿no? Que todo lo que pasaba, sucedía, era, ¿no? Obra de Dios, ¿no? Es una época, ¿no? Teocentrista, ¿no? O sea, que Dios hacía todo. Pero en la Edad Moderna, más bien, ¿no? Se piensa que el hombre es el que hace todo, ¿no? Y claro, esencialmente la razón, o sea, el conocimiento.
2. El interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo. Bueno, esto es falso, ¿no? Es la escuela filosófica que va a hacer, ¿no?, que progrese bastante la humanidad, es, ¿no?, el humanismo. Ya el Renacimiento tiene un gran desarrollo debido a la influencia, ¿no?, del pensamiento humanista, de una escuela filosófica llamada humanista o humanismo, que consistía, pues, ¿no?, en la idea de que todo lo que sucede, ¿no?, los hechos que suelen, ¿no?, desarrollarse en la vida diaria, ¿no?, es obra del hombre. O sea, el hombre, ¿no?, es la que realiza los hechos, ¿no? Entonces, acá es el humanismo, ¿no? No es el bucolismo. Bucolismo viene de campo, ya, bucólico es el campo, pero acá es, ¿no?, es el humanismo. Por eso es falso. La 3. El barroco expresa un mundo de inestabilidad y constante cambio. Bien, si el Renacimiento se desarrolló en toda Europa, ¿no?, durante el siglo XVI, que está basado, ¿no?, en la razón y que imita, ¿no?, los modelos clásicos griego-romano, el barroco lo va a reemplazar, ¿no? El barroco es un movimiento artístico esencialmente, ¿no?, centrado en el lujo, en la belleza. Claro, ¿no? Un artista, ¿cómo podía mejorar, ¿no?, lo que han hecho en el Renacimiento? Bueno, la única forma que ellos se encuentran es, ¿no?, desarrollando un arte más lujoso y más, digamos, más hermoso, ¿no? Ahora también, ¿no?, al mismo tiempo, este lujo era una forma también, ¿no?, de ocultar, por un lado, los hechos de la vida diaria, ¿no?, que eran hechos terribles, ¿no? Ahora, claro, es un mundo de guerras, ¿no? Guerras, ¿no?, entre los diferentes pueblos, reinos, países, ¿no? Y también, obviamente, no había enfermedades, pestes, ¿no? O sea, pandemias como hemos vivido nosotros, ¿no? Con el COVID. O sea, la humanidad ha vivido muchas pandemias, ¿no? Guerras, enfermedades. Incluso, ¿no?, un hecho que va a impactar es la iglesia se va a dividir, ¿no? La iglesia cristiana, católica, ¿no? Se divide, ¿no? Aparecen las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, todos esos hechos va a cambiar, ¿no?, la conducta del hombre. Claro, ¿no? Te imaginas, eran personas muy creyentes, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que su iglesia se divide, ¿no? Y los líderes se pelean, se insultan, ¿no? Entonces no hay guerras, hay enfermedades, ¿no?, conflictos políticos, religiosos. Todo eso aparece, ¿no?, representado en el barroco. 4. La ilustración toma al arte la ilustración toma al arte en un instrumento de enseñanza. A ver, el barroco va a ser reemplazado por la ilustración, que nace en Francia. También se le conoce como el neoclasicismo. Es decir, se vuelve a revalorar la cultura griega romana, ¿no? Por eso se llama neoclasismo. Pero los franceses, que se han convertido en la potencia del mundo, ellos dicen, ¿no?, que la esencia de todo el arte es la razón. Y entonces las obras literarias deberían, dicen, ¿no?, dejar enseñanzas a los lectores. O sea, las obras literarias deberían tener moralejas. Esas ideas es la que desarrolla la ilustración. De ahí viene su nombre, pero no, ilustración viene de ilustrado, ¿no? De usar la razón, ¿no? De dar enseñanzas. Entonces la 3 es la clave correcta, la A, ¿no?
Bueno, hasta ahí es literatura universal, ¿no? Luego acá aparecen ya preguntas de la literatura española, ¿no? La literatura española. A ver, recordando, España como un país nuevo aparece, ¿no? Durante la Edad Media, porque más antes todo ese territorio de España eran pues otros pueblos, ¿no? Hasta que Roma, que conquista, ¿no? Digamos, todo lo que era Europa, ¿no? También va a conquistar todo ese territorio español, que obviamente no se llamaba España, ¿no? Sino que era conocido en latín, que era la lengua de los romanos, como Hispania. Hispania era su nombre en latín. Y era pues una provincia romana, ¿no? Y justamente de la palabra Hispania en castellano va a surgir, ¿no? La palabra España, ¿no? El asunto es, ¿no? En toda esa zona llamada Hispania va a aparecer otras lenguas nuevas, ¿no? Y una de ellas que se va a convertir en una lengua importante, ¿no? Es el castellano. Como ustedes saben, el castellano pues no nace en la región llamada Castilla, ¿no? Es una lengua nueva que deriva del latín, ¿no? Del latín vulgar. Y entonces, ¿no? A partir de esa lengua va a surgir, ¿no? Un país nuevo llamado más adelante España. Y claro, hoy en día es la segunda lengua más importante del mundo, ¿no? El español. Claro, ya no se llama castellano, ahora se prefiere decir español. Y entonces la primera obra literaria, ¿no? Que ha sido compuesta en castellano rudimentario, o sea, en esa lengua que estaba surgiendo, ¿no? Poco a poco, es el poema de Mio Cid. Entonces lo interesante es, ¿no? Que esta obra nos muestra cómo fue el castellano en sus inicios. Ahora, claro, ¿no? Cuando nosotros leemos el poema Mio Cid, ya está reescrito, ¿no? En castellano actual. Pero hay algunas ediciones que venden, ¿no? En el libro está en una página, ¿no? El castellano tal como era en ese tiempo, y al costado está el castellano ya actualizado. Y justamente comparando nos damos cuenta, ¿no? Cómo una lengua se desarrolla, ¿no? Y entonces en el poema Mío Cid se cuenta, pues, ¿no? Las aventuras que vive Rodrigo Díaz, ¿no? Rodrigo Díaz, más conocido como el Cid, que además es un personaje histórico, ¿no? Rodrigo Díaz ha existido en la vida real. Es considerado el primer héroe nacional de España, ¿no? O sea, es el guerrero que peleó contra los árabes por la independencia de España. Entonces, este poema está inspirado en la vida real de un hombre, ¿no? Que existió llamado Rodrigo Díaz. Pero obviamente, ¿no? Esta es una obra de ficción, ¿no? Inspirada en un hecho, en un personaje real. A ver, ¿qué dice? Mi mujer, doña Jimena, sea lo que quiera Dios. A vos os digo, hijas mías, doña Elvira y doña Sol, que con este casamiento ganaremos en honor. Pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo. Os he pedido y rogado, os he pedido y rogado, don Alfonso, mi señor. Lo hizo con tanta firmeza, tan de todo corazón, que aquello que me pedía no supe decir que no. Así en sus manos os puse, hijas mías, a las dos. Pero de verdad os digo, él os casa, que no yo. Interesante, ¿no?
Bueno, este fragmento corresponde, ¿no?, a la parte casi final de la obra, ¿no?, donde Rodrigo Díaz era ya un gobernante poderoso, ¿no? Gobernaba en el reino de Valencia, era, ¿no?, poderoso, famoso, ¿no? Diríamos que vivía feliz con su familia, ¿no? Era un hombre ya rico, ¿no? Pero vivía en constante guerra, ¿no? Es un mundo de guerras y guerras, ¿no? Rodrigo Díaz peleaba siempre contra los árabes, los moros, ¿no? Son los árabes. Y claro, al principio se había peleado con el rey Alfonso VI, ¿no?, el rey de Castilla, ¿no? Pero luego se reconcilian y luego las hijas de Rodrigo Díaz, él cuando se separa de su familia, ¿no?, las deja niñas, pero ya después de varios años, estas chicas ya son adolescentes. Cuando se casan, Elvira y Sol son adolescentes. Bueno, en ese tiempo era la costumbre también, ¿no? Las mujeres se casaban básicamente adolescentes. Y claro, ¿no? Acá el encanto era que el mismo rey Alfonso VI había pedido al Cid, ¿no?, que aceptara que sus hijas se casaran con los sobrinos del rey, los infantes de Carrión. Ahora, en un principio dice, pues no, como está indicado acá en este fragmento, Rodrigo Díaz en un principio no está de acuerdo, ¿no?, con que sus hijas se casen con los infantes porque él dice, no, todavía son muy jóvenes, ¿no? O sea, eran chicas adolescentes. Pero al final acepta porque el mismo rey lo está pidiendo, ¿no? Y además nos recordemos que en esos tiempos el rey era pues algo así como un dios, ¿no? Ahora, claro, ¿no? El lado bueno de este matrimonio era que Rodrigo Díaz se iba a emparentar con la nobleza verdadera, ¿no? Porque Rodrigo Díaz era un guerrero, era el máximo general de Castilla, ¿no? Pero él había ascendido a ser general, o sea, un caballero, porque era un gran guerrero. O sea, digamos, no, él ascendió peleando, ¿no? Pero era de origen plebeyo. O sea, Rodrigo Díaz no era, pues no, de la familia del rey. Pero ahora el matrimonio lo iba a beneficiar, ¿no? A él, claro, principalmente a sus hijas, ¿no? Porque entonces Elvira y Sol, al casarse con los Infante de Carrión, se iban a convertir en verdaderas, ¿no?, infantas. Y claro, ¿no?, si nacían los nietos o nietas de Rodrigo Díaz, sus nietos o nietas serían infantes verdaderos, ¿no? Pero el plan sale mal, ¿no? Porque estos infantes son gente mala, ¿no? Bueno, yo estaba explicando básicamente la historia, ¿no? Pero acá la pregunta es el aspecto formal. ¿Qué aspecto formal se identifica, dice, ¿no? Quiero saber, cuando dicen aspecto formal se refiere cómo es la obra, ¿no? O sea, cómo está escrito, o sea, cómo está compuesto. O sea, el aspecto formal no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con el contenido, sino con la forma. ¿Qué tipo de libro, qué tipo de género, ¿no? Cómo está escrito, cómo está compuesto. Entonces acá está marcada la clave, la E, ¿no? Posee una métrica irregular y rima asonante. Esa es la clave, ¿no? No olvidarse que el poema Cid es una obra compuesta oralmente. O sea, esta obra no fue escrita en un inicio. Los autores, ¿no?, lo crearon oralmente. Y obviamente no se sabe quiénes son, ¿no? Se supone que simplemente se dice que son juglares, ¿no? No olvidarse que en Europa, en la Edad Media, los juglares son, ¿no?, los poetas. Pero no existía la palabra poeta, ¿no? Se le llamaba juglar. Así como en el mundo griego se llamaba aedo, ahora en la Edad Media se llama juglar.
Y los juglares no escribían, solamente componían, o sea, no contaban historias, pues, ¿no? Que inventaban ellos, ¿no? O sea, que creaban a partir, ¿no? De hechos que ellos habían visto, escuchado, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nosotros podemos inventar historias, ¿sí o no? A partir de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, podemos contar historias, ¿no? Y claro, ¿no? Los escritores lo que hacen ya lo escriben, ¿no? Esas historias que ellos crean, imaginan, inventan, ¿no? Que básicamente está basado en hechos de la vida real, ¿no? Entonces, era una obra oral. Hasta que en 1300, ¿no? Una persona lo copió, ¿no? Una persona, un llamado copista, ¿no? Lo copió. Y de esa forma se ha conservado para nosotros hasta el día de hoy. Y entonces, ¿no? Como es una obra, una composición oral, tiene pues una métrica regular, o sea, no tiene la misma cantidad de sílabas, ¿no? Cuando uno cuenta sílabas, tiene diferente tamaño. Por eso se llama métrica irregular. Ahora, es métrica regular cuando tiene la misma cantidad de sílabas. Rimas sonantes cuando solamente coincide en algunas vocales. En cambio, consonantes cuando coincide tanto en vocales y consonantes. Por ejemplo, ¿no? Dios termina en S, ¿no? Dios, bueno, acá otro que termina podría ser dos, ¿no? Dos, Dios dos, ¿no? Pero sol con otra L no hay, ¿no? Honor, ¿con quién podría ser? No hay. Y yo, podría ser con no, porque termina en O, ¿no? Bueno, acá se repite yo. Eso se llama rima sonante, que hay coincidencia solamente en vocales. Entonces la clave es la E. Ah, bueno, acá aparece una pregunta de la metamorfosis, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Ay Dios, dijo entonces, qué cansada de la profesión que he elegido. Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja afuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales y el corazón nunca puede tener, que el corazón nunca puede tener parte. Al diablo con todo. Estos madrugones, díjose, le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir a lo justo. Hay viajeros que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, no me los encuentro muy sentados. Me los encuentro muy sentados, ¿no? Tomándose el desayuno, sí. Si yo, con el jefe que tengo, quisiera hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas en la calle. Considerando el fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿cuál es la actividad principal del protagonista Gregorio Samsa? Claro, acá se está narrando en qué trabaja, ¿no? Gregorio Samsa. Claro, está hablando de que es un vendedor, ¿no? O sea, describe, ¿no? Todo lo que le pasa, ¿no? En el día a día, en su trabajo como vendedor. Dice, ¿no? Que siempre para viajando, ¿no? Dice, qué cansada de la profesión que he elegido. Un día sí, otro también viajo, se para viajando, ¿no? La preocupación de los negocios, ¿no? Es mucho mayor. Claro, ¿no? El vendedor que anda, ¿no? De pueblo en pueblo, ¿no? Es mucho más difícil ese trabajo que estar, pues, en el almacén, ¿no? De repente ordenando, ¿no? O cosiendo, algo así, ¿no? Las cosas. O fabricando.
O sea, el trabajo de vendedor, ¿no? Que va de casa en casa, de pueblo en pueblo, es más difícil que estar en una planta de fábrica. No, claro, no viaja en trenes, ¿no? Los trenes, ¿no? Claro, come en la calle, ¿no? Comida mala, irregular, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? Ese trabajo. Que es un trabajo que hasta ahora existe, ¿no es cierto? Es un trabajo, el vendedor es uno de los grandes trabajadores, digamos, del mundo capitalista, ¿no? Claro, ejemplo, ¿no? Recordemos más simple esas grandes tiendas, ¿no? Que existen ahora en Lima, donde están los vendedores, ¿no? Y están ahí algunos que están desesperados por convencerte, ¿no? Que compres, ¿no? Claro, es un trabajo pesado, ¿no? Y claro, ¿no? Tienen que madrugar para ir, ¿no? Para viajar. Entonces no puede dormir, ¿no? Libremente. Y claro, también se queja, ¿no? De que si bien hay algunos otros vendedores que digamos, ¿no? De alguna forma tienen algún momento, ¿no? Para comer bien, tranquilo, ¿no? En cambio, él dice, no, pues no, porque tiene un jefe muy, diríamos, ¿no? Autoritario, lo que lo para controlando, ¿no? Entonces, como dicen la alternativa, la clave es la B, ¿no? El trabajo principal de Gregorio Samsa es, ¿no? El agente viajero que lleva en tren la mercadería, de pueblo en pueblo. Ahora, claro, ¿no? La A que dice, Gregorio Samsa es el empleado modelo de la empresa, nada que ver, ¿no? Acá en este fragmento, en ninguna parte está diciendo de que Gregorio sea, ¿no? El gran trabajador de la empresa, ¿no? Sino que él se está quejando, ¿no? Más bien de lo difícil que es ser vendedor. En la C dice, ¿no? Es muy solidario con los compañeros del almacén. Bueno, acá en una parte está diciendo, ¿no? Que Gregorio sea muy amigo, que ayuda a sus amigos, ¿no? O colegas que trabajan allí. No, no dice nada. La D, Gregorio es un sujeto moderno que labora día y noche. Bueno, según se sabe, ¿no? Leyendo toda la novela, Gregorio trabajaba solamente de día, ¿no? De día. Entonces no es como dice acá, ¿no? Que trabaja día y noche, ¿no? Bueno, actualmente sí, no, en el mundo actual sí, no hay gente que trabaja día y noche, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Además, no observen que la letra D, la alternativa D, no tiene nada que ver con el fragmento. Acá en fragmento, en ninguna parte está diciendo Gregorio, ¿no? Que yo trabajo día y noche, ¿no? Solamente lo que se queja es que no duerme bien, ¿no? Y que tiene que madrugar, o sea, que madruga y que no duerme bien, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero en ninguna parte del fragmento se está mencionando que Gregorio trabaja día y noche. Y la E dice, ¿no? Es el gerente muy eficiente de una gran empresa textil. Este dato, ¿no? De esta alternativa, la E, también no tiene nada que ver con la pregunta, porque en ninguna parte del fragmento se dice que Gregorio sea pues el gerente, ¿no? Es un simple trabajador, ¿no? Que cumple con su labor, ¿no? De, de llevar el producto, ¿no? En trenes, ¿no? Y era un vendedor, pues, ¿no? Que andaba de pueblo en pueblo y que era un trabajo pesado, ¿no? ¿Te imaginas, no? Que tenían que estar cargando, ¿no? Cargando los productos. No. Entonces, en ninguna parte del fragmento se menciona, ¿no? Que Gregorio es el gerente. Lo que se dice, ¿no? En la parte final es que él tiene un jefe, ¿no? Que supone que ese sí es el gerente, ¿no? Además, ¿no? Se puede inferir que este jefe era bastante vertical, ¿no? Vertical, autoritario, ¿no?
Porque él dice, ¿no? Que hay otros trabajadores que también no venden como él, pero que son algo así como más libres, ¿no? Que venden y todo, pero pueden tomarse un desayuno tranquilamente, ¿no? En cambio, él dice, no, no, no puedo, ¿no? Porque parece que este jefe lo vigilaba, algo así, ¿no? Entonces acá lo interesante es que la única respuesta correcta va a ser, pues, la B, ¿no? Que está totalmente explicado en el fragmento. Todo lo demás, enunciados son, como se dice, distractores, ¿no? Distractores. Por último, aparece un fragmento, ¿no? De la obra La vida sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, veamos esta última pregunta. El personaje principal de este drama filosófico es Segismundo, ¿no? Que es un príncipe que está encarcelado desde que nació. Y ya de adulto, ¿no? Finalmente el pueblo lo va a liberar, ¿no? Ahora, lo más increíble es, ¿no? Descubrir que el papá, que es el rey de Polonia, el rey Basilio, lo tiene encarcelado en la montaña, en una pequeña cárcel a su hijo, desde que nació. Segismundo está encarcelado desde que nació. O sea, su pecado, como él dice, es haber nacido, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué el papá lo había encarcelado? Porque el papá cree, pues, en los oráculos, ¿no? Y cuando nació su hijo fue a consultar al oráculo y ¿qué dijo el oráculo? Que Segismundo había venido a este mundo para ser un tipo sanguinario, malvado, que iba a matar incluso al papá, ¿no? Y destruir el reino de Polonia. El papá entonces, como no tuvo el valor de mandarlo matar, ¿no? Simplemente lo manda, lo encarceló. Segimundo, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea el soñarlo solo basta, pues así llegue a saber que toda la dicha humana en fin pasa como sueño y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo nuestras faltas, perdón pues de pechos nobles, es tan propio el perdonarlas. En el fragmento La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿qué características del teatro del siglo de oro español podemos apreciar? Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Acá la pregunta es, ¿no? Se está preguntando sobre el teatro español de forma general. ¿Qué característica dice, no? Entonces acá dice, búsqueda de la catarsis en espectadores. Eso no es, ¿no? Porque eso era en Grecia. Inserción de elementos de la mitología griega, tampoco, ¿no? Porque acá en fragmento en ninguna parte se hace mención a Grecia, ¿no? O a mitos griegos. Utilización frecuente del verso de arte mayor. Bueno, la clave correcta es la D, ¿no? El uso de manera especial del verso octosílabo. A ver, Lope de Vega es el inventor, ¿no? Del drama español, ¿no? Que Calderón de Barca lo sigue, ¿no? Entonces Lope había dicho que estas obras debía escribirse en octosílabos. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que cada línea de palabras debían tener 8 sílabas. Si contamos, acá cada línea tiene 8. Entonces, está escrito en octosílabos. Ya, esa es entonces la marca, ¿no? Del teatro del siglo de oro español. Bien, ahora la C, ¿qué dice, no? Utilización frecuente del verso de arte mayor. Arte mayor es cuando tiene ya, ¿no? De 11 hacia arriba, de 11 sílabas hacia arriba. Este como tiene 8 es de arte menor. De 10 hacia abajo, arte menor. De 11 hacia arriba, ¿no? Arte, arte mayor.
Muy bien, entonces acá vamos a concluir nuestra última sesión, ¿no? De consulta. Entonces, para mí ha sido un gusto, ¿no? Compartir esta conexión virtual con ustedes, ¿no? Jóvenes que están preparando para ingresar a San Marcos, ¿no? Entonces, me despido hasta la siguiente oportunidad. Voy a despedirme por el chat, ¿no? Entonces, he terminado mi sesión de consultas, ¿no? Se ha explicado los temas de las primeras semanas. Y he explicado 6, ¿no? Preguntas. Entonces, ¿no? Me despido hasta la siguiente oportunidad.